Viaje de Gracia. Sergio Entrevista. Presentado por Tannery. Yo lo conocí el año pasado a través del acercamiento que bien produjo la tremenda Nancy Echauri, una colega de él. Empecé a leer sus materiales, algunos de sus libros, Confiar en mí, Aprender a sentir, Vivir sin ansiedad. Empecé a escuchar, por ejemplo, los audios de Nuevamente, que están en YouTube, que hay muchos. Empecé a escuchar también los micros que están saliendo en el canal 8 de Córdoba, la red Telefe de Córdoba, Emociones y Adicciones. Y después tuvimos algunos mano a mano a través de Skype, y es un tremendo. Sebastián Palermo, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Saludo para toda la audiencia. Gracias por la invitación. La verdad que estaba por acá, sabías que venía y me atrapaste al vuelo. La verdad que estuviste hábil. ¿Qué se siente que la gente tenga expectativas sobre uno como agente de salud integral? Mirá, siempre te caracterizaste por hacerme preguntas que nadie me había tirado. Pero vos sabés que es algo muy, muy particular esta cuestión de que las personas se acerquen, porque muchas veces vienen con mucha expectativa y me asusta cuando la gente viene con... Porque es feo desilusionar a alguien. Es decir, vos esperás que la gente se agrade de vos, que vos puedas darle mucho más de lo que esperaba. Entonces se va, y esa sensación de aprobación, de decir espectacular, me fue muy bien, es un tipazo, es impresionante, y que después vaya y te recomiende, creo que es la sensación que todos anhelamos como personas. Porque en el fondo aparece ese pensamiento de lo que tenía que hacer lo hice bien. Pero cuando viene alguien y de repente te plantea, a mí me dijeron que sos el único que puede ayudarme, que sos la salvación de mi vida, de mis hijos, de mi hijo que tiene problema de droga, te voy a ser sincero, me pega un apriete, una presión que por ahí me desubica, y me quedo muchas veces tecleando, mirando 20 veces la situación, porque es mucha presión que la gente no se desilusione de uno. Porque somos seres humanos, tenemos miles de errores, cometemos faltas todo el tiempo, porque de esto se trata vivir, ¿no? Es decir, caminando trayectos que vos antes no viviste y tratando con gente que nunca antes trataste. Entonces cada persona es un mundo. Los libros no te dicen todo, los libros te hablan mucho de teorías, pero cuando te sentás con la gente vos decís, está bien, acá se quemaron los libros, ¿cómo seguimos? ¿Para dónde vamos? Es muy particular. Yo no estoy del todo en paz cuando alguien piensa que soy una solución. Estoy como a la expectativa también mía, es decir, claro, bueno, ahora voy a ver si me sale. Además, no es fácil, no debe ser fácil que el otro piense que sos infalible. Exacto. Porque vos también sos un hombre como todos, ¿no? Desde un punto de vista. De por sí es la tarea del médico. Yo aparte soy pastor, aparte soy psiquiatra. Soy psiquiatra. Soy psiquiatra. Aparte me dedico a una importante parte de la persona que es la vida espiritual. Entonces viene mucha gente con muchas expectativas y me mete una presión linda. Esta media hora de charla no agota para nada la cantidad de preguntas que surgen y las ganas de hablar con vos, Eva. Ya lo sabés a eso. Sin embargo, hay un par de cosas que me gustaría que respondieras. Una es, por ejemplo, ¿por qué nos distraemos de las verdaderas necesidades? Yo creo que vivimos en una sociedad donde la erotización, el placer al corto plazo, lo instantáneo, que es fugaz también, lo no sustentable. Pensamos mucho en esta noche, pero no pensamos en la vida completa. Digo, y eso, y nos evadimos de algunas necesidades, ¿no? Sí. Porque también debe ser, o es duro, confrontarse con lo que uno necesita o lo que uno es. Y pagar el precio para resolver es mucho más duro todavía. Es mucho más duro, es cierto. Mirá, la respuesta completa tendría que ir a por qué la gente se distrae. Y para eso tendríamos que saber que los elementos que nos distraen son todos los elementos que producen placer a corto plazo, como decís vos, el placer inmediato. ¿Por qué hay tanta oferta? Yo haría esa pregunta, porque uno no se distraería de repente si vos estás en una habitación donde solamente tenés que estudiar. Si vos te pones una luz, todo oscuro, y pones un libro abajo y te pones a estudiar, y no te vas a distraer mucho. ¿Por qué? Porque lo único que hay para mirar y lo primero que llama la atención es el libro.
El tema es cuando hay muchos elementos, cuando vos vas caminando un trayecto que tiene muchísimos carteles, muchísimas opciones, muchísimas ofertas. Y la pregunta es por qué hay tanto de eso en nuestra sociedad. Y ahí aparece la palabra egoísmo, es decir, hoy el placer es un muy buen negocio. Es decir, es el principal negocio del mercado social. Vender placer es excelente para el que no piensa en el prójimo y para el que solamente piensa en la billetera. Entonces te va a ofrecer placer inmediato y eso todo el mundo lo compra cuando no tiene los recursos necesarios para poder confrontar la adversidad o la frustración. Es decir, todos queremos, porque acá hay una dinámica muy, muy particular. Muchos asumimos que el placer calma la angustia. Sin embargo, el placer no resuelve la causa de la angustia. Entonces todo la calmamos, pero no hacemos otra cosa más que ponerle un parche a una grieta. Y tarde o temprano el parche se vuelve a agrietar. Entonces la gente, para resolver la causa de su angustia, ejemplo, tiene problemas económicos, en vez de pasar una vida tratando de organizarse para resolver los problemas económicos, esa angustia le lleva a gastar la plata en tratar de taparlo. Entonces se compra el último celular, va a los lugares donde antes no podía ir, porque tiene un poquito de plata. Después vuelve a aparecer los problemas económicos porque administró mal la plata. El placer inmediato calmó por un ratito la angustia de los problemas económicos, pero no resolvió la causa. ¿Por qué la gente no resuelve la causa? Justamente porque eso produce más dolor y nadie quiere ir hasta el lugar, hasta el fondo. Nadie quiere bucear hasta abajo de todo y resolver la situación. Eso produce mucha distracción a la gente. ¿Qué cosa? La continua necesidad del placer inmediato antes de resolver los problemas de fondo. Estamos hablando con el doctor Sebastián Palermo, que es columnista de Viajes de Gracia. Su sección se llama Principios de Salud Integral y hoy es el invitado del Sergio Entrevista. Sergio Entrevista es presentado por Tannery. Seba, continuando con esta conversación en esta parte, ¿por qué Argentina es una sociedad tan genital? Me vas a llevar ese tema, ¿no? Ya me lo avisaste afuera de cámara. No, yo creo que la erotización o la genitalización del ser humano es un asunto ya social prácticamente. Esto ya viene del pensamiento libre, de un pensamiento donde el hombre tiene que manifestarse y tiene que exteriorizar todo lo que durante algún tiempo fue tabú. Es muy interesante el ser humano porque se va a los extremos, ¿no? La sociedad se mueve en péndulos. Todo lo que antes era tabú, hoy tiene que ser absolutamente libre, pero nos vamos al extremo del libertinaje, ya no libertad, rompiendo los parámetros de derecho de las personas. Es decir, yo no tengo problema que la gente haga con su vida íntima lo que quiera, pero hoy tenemos necesidad de que todos los conozcan. O sea, a mí vienen y me preguntan, che, ¿vos tenés problema con la gente que tiene trastorno de identidad de sexo o trastorno de identidad, o hoy llamado matrimonio igualitario? No tengo problema mientras cada uno lo resuelve en lo privado, porque cada uno tiene derecho a hacer su vida privada como quiera. Más allá que yo después lo considere o no lo considere pecado o no pecado, pero eso es un asunto de creencia. Entonces yo asumo que sí, para mí en mi vida espiritual eso no, pero la gente tiene derecho, porque otro tiene que creer exactamente lo que yo creo. Ahora, de ahí a que lo llevemos a un punto de libertinaje donde esto tiene que exteriorizarse, es decir, yo tengo derecho a demostrarle a los demás mis genitales, tengo derecho a demostrarle a los demás mis pechos, tengo derecho a mostrarle a los demás mi cuerpo, es un asunto de identidad y de necesidad de aprobación. Entonces, cuando empezamos a tocar el tema de sexualidad, empezamos a tocar, por más que no querramos, el perfil social, pero sobre todo el perfil psicológico de la gente. Alguien que tiene necesidad de exteriorizar su sexualidad no es ni más ni menos que porque tiene una necesidad de aprobación, ¿sí? Y la aprobación parte de la necesidad del ser. Yo soy esto. Como yo soy, tienen que aceptarme, tienen que reconocerlo, mírenlo todos. Nos vamos de los extremos, ¿no? Porque no había necesidad de esto, es decir, la persona lo puede resolver sin la necesidad de convertir esto en un producto donde los demás tengan que o recibirlo o no recibirlo, pero empieza a ser casi invasivo. Entonces este código es un código que hoy es un código aceptado pero resistido, porque todos aceptamos que todos tenemos libertad de expresión, pero la verdad es que a nadie le gusta estar viendo los genitales del otro, a menos que esté atraído por el genital del otro. Y ahí es donde viene, ¿no es cierto?, la problemática social. Es decir, esto se convierte en una erotización,
pierde mucho la calidad de lo que es la intimidad en la relación, se pierde mucho porque esto se comercializó, se convirtió en un producto de merchandising más que en una cuestión de realización, de identidad. La problemática no viene por la genitalidad, la problemática viene por la mentalidad por la cual las personas transforman la genitalidad. Y también a veces nos cuesta mucho salirnos de la mayoría, porque la mayoría somos aceptados y pasamos, digamos, desapercibidos. En cambio, cuando alguien plantea una contracorriente, un pensamiento opuesto y sos minoría, se crean consecuencias desde, no sé, la vía pública hasta tu compañero de trabajo, ¿no? Exacto, totalmente. Sí, a mí me llama mucho la atención que de repente para ofrecerte un helado te tienen que mostrar una boca con una lengua, y vos decís, pareciera que, claro, llama la atención, porque lo primero que capta es la atención del público. Entonces eso, uno nota que no están interesados en el efecto que produce a nivel de la psicología de las personas. No le importa que la gente quede erotizada y que de alguna manera queden en un estado latente de preparación para. Le importa que el helado, que la gente se acuerde del helado, que la gente se acuerde de, qué sé yo, del auto, de lo que sea. Seba, el licenciado Gustavo Helguera, que es amigo también y es columnista de Viaje de Gracia, dice, excelente entrevista. A ver, preguntale qué dificulta el costo de oportunidad del placer, o sea, por ese placer, ¿qué perder? A ver, no te entiendo la pregunta, perdón. Me parece que si yo entiendo bien, y le mandamos un abrazo enorme a Gustavo, el placer no resuelve la angustia. El placer no resuelve la angustia, la puede calmar. Sí, claro, el placer calma la angustia. Pero temporariamente, sí. Lo que resuelve la angustia es el propósito. Lo que resuelve la angustia es ir a la causa que generó la angustia. Ajá. ¿Sí? Y eso tiene, capaz que sea esa la pregunta, y eso tiene un costo psicológico que te va a generar esforzarte en... a ver, te doy un ejemplo. Es muy difícil negarse al placer, aunque sea transitorio y aunque vos sepas que no resuelve. Sí, está bien, pero lo difícil no es una... lo difícil se convierte para nosotros en una especie de muletilla le llamo, ¿no es cierto?, esa autoaceptación que nosotros tenemos de algo para decir, esto todos lo hacen. Es una muletilla que usamos para continuar haciéndolo. Son los permitidos, ideaciones permitidas, ahí está, se me había perdido la palabra. Es una ideación permitida, es decir, yo lo que hago es decir, esto es difícil y como es difícil no lo hago, o sea, me es difícil resolver la angustia, así que voy por la parte fácil. O lo resuelvo como todos lo resuelven, otra ideación permisiva. Claro que es difícil, por supuesto que es difícil. Es difícil terminar una carrera, es difícil formar una familia, es difícil sostener un matrimonio, pero eso no significa que no sea lo mejor. Me parece que hay un punto en pagar el precio. Exacto. Vos decís, yo quiero ser delgado, quiero tener determinada forma, pero no me gusta ir al gimnasio. Esa es mi palabra que yo siempre le digo a la gente. Lo primero que hago cuando alguien se sienta conmigo, digo, ¿vos estás dispuesto a pagar esto? Y todos piensan que viste plata, ¿viste? Entonces, ¿pero esto cuánto sale? No. Olvídate, obviamente que es capcioso, juego un poco con eso, aparte para que me paguen mejor después. Claro. No, mentira, hace tiempo que ya no estoy. No. Pero lo primero que le pregunto a la gente es esta cuestión, ¿no es cierto? De, ¿vos entendés lo que estás pidiendo? Doctor, yo quiero que me ayude en la relación con mi esposa. Sí. Perfecto. Ahora, ¿vos entendés lo que eso significa? Y significa que vos vas a tener que aprender a tener una mentalidad de a dos, no una mentalidad individual y que la otra persona sea un objeto de tu placer para que vos puedas satisfacer tu vida. ¿Estás dispuesto a renunciar? O sea, el costo. Sí, a mí me parece que muchas veces no lo entendemos porque vivimos, yo digo que Argentina es un país liderado por la televisión abierta en un montón de aspectos. Pero aparte nos venden humo en la resolución de problemas. Bueno, por eso. Y vos decís una cosa en varios de los libros y en audios, por ejemplo en Emociones y Ediciones TV, que una decisión que se toma es una decisión que se mantiene mañana, hoy, mañana, pasado mañana. Sí. Es decir, si yo decido algo hoy y no lo sostengo mañana, no decidí nada. Y no. Podés decidirlo hasta hoy. A eso se le llama constancia. Constancia es la capacidad de volver a decidir lo que decidí ayer, en el día de hoy, y permanecer en el tiempo. Entonces, el tema del costo es fundamental. Lo que la gente está dispuesto a hacer por lograr estabilizar y solucionar sus problemas de angustias, las causas de las angustias, es fundamental para la gente. Una vez vino esto me lo enseñó un profe, se le siente un paciente adelante y le dice, vengo para que me enseñe a dejar de fumar. Bueno, le dice el profe, dice, ¿tiene un cigarrillo acá? Sí, saca el cigarrillo, ¿se lo puede poner en la boca? Sí, claro. ¿Lo puede encender? Sí, claro, chocho el tipo, que te enciende el pucho.
Y dice, apáguelo. El señor lo saca, lo pone en el cenicero, lo apaga. Muy bien, dice, ya aprendió, felicidades, son 500 pesos. Dice, pero usted es un estafador, dice, esto yo ya lo sé hacer. Dice, entonces usted no quiere aprender a dejar de fumar. Usted quiere entender cuál es el costo que usted tiene que pagar para dejar de fumar. ¿Por qué te metiste en este baile, Seba? Mira, yo la verdad que no sé cómo vine para acá. De alguna manera siempre estuvo en mí la necesidad yo era chiquito, iba caminando por la calle y veía quién era el último que se quedaba en el grupo. Entonces me quedaba, lo esperaba y lo empujaba. Mi mamá me dice que me recuerda que yo tenía 8 o 9 años y cuando íbamos con todos los chicos cruzando la calle, que yo miraba a ver si alguno se había rezagado como para que no se separara del grupo. No sé, supongo que es una tendencia natural con lo que te enseñan, esa cuestión, esa necesidad de entender al otro como otro. Me importa mucho el otro como otro. Es decir, che, hay una historia ahí adentro, hay un mundo, hay una... No, yo no me hago el santo, soy una persona, cuando yo no estoy centrado en mi creador, yo soy egoísta, soy vanidoso, soy altivo. Ahora, cuando yo me centro, cuando yo pienso por un segundo, ¿cuál es la esencia de mi existencia? Todas las oportunidades que se me dieron. No puedo hacer otra cosa más que volver a reproducir en el otro lo que me pasa a mí. Y me metí en esto porque pensé que la medicina era la mejor carrera para poder ayudar a las personas. Y dentro de la medicina me apasioné por la mente, me apasioné mucho por la mente del hombre. Es apasionante la mente. De todos los elementos que existen en la Tierra, creo que la mente del hombre es algo irreproducible, es algo que las computadoras nunca van a poder hacer, porque las computadoras, incluso la inteligencia artificial tiene su limitación. Para mí es algo apasionante. Entonces me quedé acá simplemente por la necesidad capaz que por una necesidad personal también, de sentirse aprobado y de sentirse útil. Pero en el fondo tengo mucha necesidad de que las personas puedan encontrar un propósito a su vida, que creo que en lo personal creo que no se logra si no es volviendo al creador. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Un abrazo grande para Roger también. Sí, está acá, un amigazo. Un amigazo cordobés. De Central me dijeron que sos. Me dijo que era de Rosario Central. Y viniste con otros también. Estoy con el doctor Aristimuño, sí, en el día de hoy vamos a estar dando una activación de algunas cosas. Bien. En el Ariston es eso, estamos, ¿no? En el Ariston, una reunión esta noche. Ya es un culto cristiano donde vamos a empezar una serie de actividades. Bien. Ariston ahí en Córdoba 2550. Córdoba, entre Pueyrredón y Santiago. ¿A qué hora es eso? A las 7:30. A las 7:30. En Salón Orion. Bueno, sabés que en lo personal es tremendo que seas columnista del viaje. Gracias por todo. Gracias por todo. Y lleguemos a la política también. Porque en la política, de la política surgen un montón de funcionarios y de hombres y de mujeres que toman decisiones. Claro que sí. Le hacen o muy bien o muy mal al país y a la sociedad. Aparte salen de nosotros, Sergio. Por ahí la gente critica a los políticos que salieron, que son de repollo, son extraterrestres. No. En algún momento el que criticás era vecino de alguien. Me acuerdo que criticábamos a Menem hace un tiempo atrás y toda esa generación que criticó a Menem hoy o está arriba o está abajo criticando lo que están ahora. O sea, cambiemos la población y va a cambiar la política. Bueno, yo busco la boleta Palermo con temor. No, eso sí que no. Gracias, un abrazo enorme. Chao, chao. El viaje de gracia. Sergio Entrevista. Presentado por